tema de Genaro García Luna y ustedes saben, yo no soy experta, no tengo por qué ser experta, pero sí buscamos a aquellos que son expertos en la materia. Así que le agradezco muchísimo al doctor Sergio Suárez Daza, que es abogado especialista en delincuencia organizada y lavado de dinero. Abogado, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, la saludo con mucho afecto y respeto, lo mismo que a las personas que nos hacen favor de escuchar. Estoy a sus órdenes. Doctor, aquí hay varias dudas que ha tenido la audiencia. Empecemos con el caso de Genaro García Luna. Es un caso complicado que viene de muchos rumores aquí en México, pero que el proceso está en Estados Unidos. No es poca cosa, hablamos de más de 1 millón de fojas, tomando en cuenta las que ya le entregaron a la defensa y las que aún tiene la Fiscalía de Estados Unidos, y se habla de extradición. ¿Cómo podemos entender el proceso de extradición cuando acá los delitos son distintos? ¿Qué procede en el caso de Genaro García Luna y cómo tendría que ocurrir este proceso entre Estados Unidos y México? Agradezco mucho la oportunidad de compartir sobre este tema y que quisiera establecer que hay dos vertientes que son muy significativas. En el caso del señor Genaro García Luna, está siendo procesado en Estados Unidos por varios delitos de gran envergadura, por la afectación a diversos intereses que existen precisamente relacionados con delincuencia organizada, aspectos de hechos de corrupción, aspectos relacionados con vínculos con la delincuencia organizada. Son temas sumamente sensibles para la comunidad norteamericana. El tema aquí es que de una manera muy significativa, muy particular, se ha hecho mención de este proceso de extradición de este señor Genaro García Luna al Estado mexicano para los efectos de que siga un proceso. Escuchaba con atención tu introducción y referías que es en relación específicamente al tema de enriquecimiento ilícito. Es un problema muy severo el hecho de que se genere expectativas a la sociedad y que se parta de ideas de que el derecho penal sirve para los efectos de generar venganza. El problema que estamos teniendo hoy en día es que cuando la gente va a la agencia del Ministerio Público, acude a los juzgados, lo que pide en estricto sentido es venganza y no la aplicación de la norma. Se sigue teniendo socialmente, muy desafortunadamente y alentada desde la propia autoridad, el hecho de que tenemos una visión propia como del siglo XIII, esa manera del castigo, esa forma de laceración, en donde la comunidad tiene que ver la manera en que las personas sufren. Las cosas han cambiado y basta con ver el artículo 18 constitucional para que veamos cuál es el propósito del castigo que se tiene en México. ¿Qué es lo que sucede? En el caso específico del tema de la extradición, si fuera por el caso concreto de enriquecimiento ilícito, es un tema que me parece una burla para la sociedad mexicana, porque el propio artículo 224 del Código Penal Federal establece un supuesto muy particular. Se le denomina técnicamente un tipo penal subsidiario. Esto significa que para poder ser aplicado ese tipo penal, tiene que agotarse la investigación de otros hechos, como sería cohecho, como sería aspectos de peculado, y si en algún momento ninguno de los tipos penales que se encuentra en el capítulo por hechos de corrupción se pueden actualizar, entonces cabría la posibilidad del enriquecimiento ilícito. El propio artículo 224 refiere que no se admite un concurso. Esto significa que si se llegan a actualizar alguno de los supuestos anteriores, cohecho, peculado, resulta que se tendría que ubicar exactamente en esa conducta. De esta manera no habría la posibilidad de acumular una serie de conductas ilícitas en relación al tema específico por el cual se pretende extraditar. Si, repito, si la intención es por hechos de enriquecimiento ilícito, me parece verdaderamente una situación que al final de cuentas no del todo puede resultar favorable para los intereses del Estado.
Eso es lo preocupante, que se genere desde la perspectiva del poder aspectos que en algún momento van a venir a defraudar o a generar una laceración a la sociedad, precisamente porque no se va a alcanzar con el propósito que se está buscando. Ahora, aquí me menciona algo que es importante. Nosotros pensamos, ¿no?, que las investigaciones en contra de Genaro García Luna llegaron tarde, porque hubo omisiones por parte de las autoridades competentes que tenían que presentar denuncias, desde la propia PGR, ahora FGR, hasta distintas unidades en las que hubo muchísima intervención, la policía, por supuesto, la Policía Federal. En este sentido, el hecho de que hoy lleguen estas investigaciones, de que apenas se comience, ¿qué riesgo implica? Me habla de justamente agotar procesos antes de llegar al tema de enriquecimiento ilícito, pero ¿qué pasa con lo que se ha hablado, lo que se tiene quizás como elemento probatorio en Estados Unidos con la colaboración de México? ¿Qué pasa con eso? ¿Se olvida? ¿Se borra? ¿Qué hay con los otros delitos que podríamos también investigarle? Exactamente, es un tema muy significativo. Entonces tenemos que ubicar que primeramente en Estados Unidos se ha llevado a cabo una investigación muy sólida, que hasta este momento el señor García Luna se ha declarado inocente. Tiene que llevarse a cabo todo el proceso para los efectos de que se le acredite a él la responsabilidad penal que se lleva a cabo. Y en el caso de México tenemos que ubicar un tema también que es muy importante, porque a partir del año 2008 se generó lo que se conoce como el proceso penal acusatorio. Hubo un cambio en el sistema jurídico penal mexicano. En esta vertiente, el hecho de que para que pueda librarse la orden de extradición es necesario previamente una orden de aprehensión. Y aquí es donde se genera la confusión hacia la sociedad y espero tener la capacidad de transmitir la idea. Antes del 2008, en el proceso tradicional, para librar una orden de aprehensión, se requería que estuviera acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Es decir, había un estándar probatorio. Si no averiaba absolutamente ninguna variable entre el libramiento de la orden de aprehensión y el auto de término constitucional, realmente esa orden de aprehensión se iba a convertir en un auto de formal prisión. A partir de la reforma del 2008 y con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Penales, el tema de la orden de aprehensión es meramente una forma de conducción al proceso. Es decir, que no se tiene acreditado absolutamente nada. Se trabaja a partir de datos de prueba. Los datos de prueba no prueban nada, son meramente argumentaciones de carácter declaratoria, pero que sirven para los efectos de hacer vislumbrar que existe la posibilidad de que hay un hecho que reviste características de delito. Luego, entonces, el hecho que se libre una orden de aprehensión, en este caso, no conlleva en lo absoluto la posibilidad incluso de que se pueda llegar a vincular a proceso. Vincular a proceso no es sinónimo de auto de formal prisión. Vincular a proceso es meramente que se fije por parte de un juez de control, el objeto de una investigación, cuyo término máximo será de 6 meses para el agente del Ministerio Público. Se parte de la idea de que ya hay un trabajo de una investigación inicial con los cuales se han aportado una cantidad considerable de elementos que en su oportunidad le servirá al agente del Ministerio Público para formular su acusación. Entonces, cuando se lleva a cabo este proceso, esto es lo grave, que se generan expectativas a partir de esta situación en donde se piensa que se puede extraditar y automáticamente va a haber una imputación. No, cuidado con las expresiones. La palabra imputación simple y llanamente es informarle a una persona que se está llevando a cabo una investigación. Esta investigación conlleva, por supuesto, que la carga probatoria la tiene el agente del Ministerio Público. En términos del artículo 130
del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero no significa per se que la persona va a ser condenada. Y eso es lo grave, generar expectativas a la sociedad utilizando al derecho penal para cuestiones eminentemente de carácter populista. Esto es un tema verdaderamente grave. Hay que ser honestos y decirle a la gente, es un proceso, hay una investigación que está en trámite, que por la naturaleza misma del tema y por los temas que está siendo investigado en Estados Unidos, seguramente terminará el proceso si Genaro García Luna logra desvirtuar las imputaciones que obran en su contra en Estados Unidos. Bueno, pues existirá la posibilidad de que sea extraditado, pero seguramente va a ser primeramente juzgado en Estados Unidos, se seguirá todo el proceso y cuando esto concluya, entonces podrá venir a México a resolver los acontecimientos que tiene aquí, precisamente ante un juez de control, para los efectos de que pueda desvirtuar las imputaciones que obran en su contra. El propio canciller Marcelo Ebrard mencionó que es un proceso largo, más o menos 2 años le calculan a la extradición, pero eso es después de que culmine el proceso que actualmente está llevando en Estados Unidos. ¿Qué pasa si, estamos aquí, vamos a entrar un poquito en su posición para poner un escenario, que se le declare culpable y que le den la pena, ¿no? Que le otorguen una pena? Desconozco qué tipo de pena, pero incluso más o menos, se habla de una cadena perpetua por el tipo de delitos. Justamente eso iba, por el tipo de delito se habla de cadena perpetua. ¿Qué ocurre en ese escenario? Pues lo que ocurre en ese escenario es el hecho que tendrá que cumplir la pena en Estados Unidos, precisamente, y bueno, pues en el caso de México, bueno, pues el tema es que pues nos quedaríamos varados en este sentido. Ahora, aquí quiero hacer una acotación antes de entrar si me permites, porque hay un tema muy, muy particular. Ahora, aquí hay una regla muy específica, primero en tiempo, primero en derecho. Estados Unidos inició las investigaciones. Previamente llevaron a cabo todo el trámite en Estados Unidos y tampoco se puede decir, bueno, es que ahora queremos que venga porque que sea juzgado en México. No, estamos hablando de hechos totalmente distintos. Aquí estamos hablando de un enriquecimiento ilícito, allá estamos hablando de vínculos con delincuencia organizada, delitos contra la salud. Si apenas estamos en México llevando a cabo carpetas de investigación para los efectos de integrar toda la indagatoria correspondiente, bueno, pues estamos en una situación muy retrasada comparado con las investigaciones que se están siguiendo en Estados Unidos. Por supuesto que resulta lacerante que este tipo de circunstancias se lleven a cabo. Entonces, es un tema que sí tendría que preocuparnos. Lo grave de esto, repito, es la expectativa que se gesta en torno a este tema. Y aquí, si me permites, quiero hacer una acotación muy particular. Estamos en una situación sumamente romántica de querer tener a las personas privadas de la libertad, cuando hay una figura que es sin lugar a dudas fundamental y que puede ser utilizada hoy mismo sin la necesidad de la extradición, que es la figura de extinción de dominio. Para poder llevar a cabo la extinción de dominio no se requiere absolutamente ninguna tramitación de carácter penal. La extinción de dominio tiene como propósito el hecho de que aquellos bienes que fueron obtenidos de forma ilícita o aquellos que fueron obtenidos de manera lícita y que fueron destinados posteriormente a actividades ilícitas, se pueden, por parte del Estado, a través de esta acción, quitar esos bienes precisamente por su origen o destino, y lo que nos interesa es que el Estado se fortalezca a través de estos recursos que provienen de actividades ilícitas. Seguramente, seguro estoy, que en el área correspondiente de la Fiscalía General de la República se está trabajando sobre estas vertientes y para eso no necesitamos la extradición. ¿Por qué? Porque se presenta la demanda, se notifica en Estados Unidos y el señor García Luna podría ser representado por alguien en México sin problema alguno. La temática aquí es que, repito, se ha generado la vertiente de una justicia solamente en el tenor de querer ver a las personas en la cárcel, cuando en esencia lo que necesitamos es desarticular a los grupos delictivos,
a la gente que ha obtenido recursos que provienen precisamente de una serie de actividades ilícitas para que el Estado se fortalezca. Para esos efectos no necesitamos la extradición y creo que tendríamos un mejor resultado y tendría un mayor impacto. Y eso de creer lo planteo solamente como una situación de sencillez porque finalmente tiene un impacto mayor. Hablamos aquí en México, saqué el dato, que la Fiscalía detectó que García Luna incrementó su patrimonio de manera ilegal en más de 27 millones de pesos. ¿Qué Claro. pasa con este patrimonio que está en Estados Unidos, por ejemplo, mediante las empresas inmuebles que están en Estados Unidos? Si México quiere aplicar justamente esto de la extinción de dominio, ¿qué pasa? ¿Solamente en las propiedades aquí en México o las que están en Estados Unidos? También las que están en Estados y en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque precisamente la ley nacional de extinción de dominio está sustentado en acuerdos de carácter internacional. La Convención de Palermo, lo relacionado a la investigación por hechos de corrupción, lo relacionado también a las 40 recomendaciones del GAFI. Entonces, cuando hay ese tipo de acciones donde se van desplazando los recursos a otros países, es factible que el Estado mexicano pueda llevar a cabo el desplazamiento de la acción correspondiente a través de los aseguramientos de estos recursos. La ley prevé estos acuerdos de carácter internacional, se puede vincular, el auxilio internacional está contemplado en la legislación. Luego, entonces, todos esos recursos que pueden estar en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, se puede ejercitar la acción sin problema alguno. Porque, y vuelvo a este tema que sería relevante, si nuestra intención es que a la persona lo condenen, pensemos, 2 años que nos hablan, ¿y qué pasa si en un momento determinado resulta que el señor García Luna decide, como sucedió en el caso de Javier Duarte, no acogerse a todo el proceso de extradición y comparecer precisamente de manera voluntaria ante el juez, renuncia al proceso de extradición? Claro, hay una orden de aprehensión, pero recordemos que la orden de aprehensión es solamente una forma de conducir a la persona al proceso. ¿Qué es lo que puede suceder? Que se presenta y empieza a llevar a cabo toda la tramitación en su defensa, aduciendo justamente la inocencia si es que logró hacerlo en Estados Unidos. Pero el tema es, ¿para qué vamos a esperar todo ese tiempo si lo que necesitamos es literalmente desmantelar la parte económica de estas personas que si obtienen sus recursos de una forma ilegal, si tienen un destino de manera ilegal, el Estado mexicano hoy por hoy cuenta con la figura de extinción de dominio? Está la unidad especializada en la Fiscalía General de la República y hay gente extraordinariamente capacitada para llevar a cabo estas acciones. Entonces, el tema del por qué no se ha llevado a cabo, ese quizá sea un terreno de carácter político y no meramente jurídico. Ahí le van 2 preguntas justo por este tema porque me va dando pie a ellas. La primera, aquí hablamos que al menos la Fiscalía detecta 27, o sea, un enriquecimiento ilícito por más de 27 millones de pesos. Aparentemente no alcanza con las propiedades que tiene para pagar. ¿Qué pasa? No solamente es hasta, o sea, te embargo, me quedo con todos los bienes que tengas, aunque todavía me quedes a deber. No, bueno, los bienes que tiene, o sea, lo que se busca en el caso de la extinción de dominio es el hecho de que todos esos recursos que se generaron de manera ilícita o que fueron destinados a actividades ilícitas y que se fueron incrementando y que no puede acreditar su origen lícito, es la posibilidad que va a tener el Estado para los efectos de llevar a cabo la declaratoria de extinción de dominio. Entonces, en ese sentido, es un tema que le resulta muy viable. Y aquí termino la exposición anterior. No me tengo que esperar a que haya una sentencia condenatoria para que hubiera el decomiso, porque el decomiso deviene precisamente de un tema de una sentencia en materia penal. En el caso de la extinción de dominio, no vamos a juzgar la conducta, sino el origen de los bienes, que pueden ser, repito, de origen ilícito
o de origen lícito destinado a actividades ilícitas. Y el tema relacionado con la conducta, pues lo dejamos a la materia penal, que ese es el tema que a lo mejor tenemos que esperar a que se cumpla el proceso en Estados Unidos y si se llega a dar el tema de lo relacionado con, pues no solamente enriquecimiento ilícito, quizá delincuencia organizada o algunos otros supuestos que pudieran llegar a darse. En este momento, el Estado mexicano no está varado, no necesita una orden de extradición para llevar a cabo la figura de extinción de dominio porque se maneja por cuerda separada. Estamos hablando de temas que de suyo le bastan los aspectos de la investigación inicial para que de ahí se desprenda la posibilidad de llevar a cabo esta acción. Entonces, si verdaderamente existe la voluntad política, jurídica, para poder llevar a cabo estas acciones, creo que al Estado mexicano le conviene más tener el tema relacionado con el desmembramiento de los grupos delictivos, de las personas que se han enriquecido de forma ilícita, quitando esos recursos y que vayan destinados a un fortalecimiento de las instituciones mexicanas, a estar pensando si lo meto o no a la cárcel. Repito, la justicia se ha visto muy caracterizada por una visión del siglo XIII. En el 2008 fue el gobierno de Felipe Calderón cuando establecen este proceso de extinción de dominio y una ley que en su momento se mencionó que por las condiciones en las que fue expedida la hacía poco eficaz. ¿Se ha modificado la ley? ¿Ha habido cambios? Exactamente, sí, claro. En aquel entonces teníamos una ley federal y fue un impacto muy significativo. La reforma que se hace al artículo 22 constitucional, se crea una ley federal. Hoy tenemos una ley nacional, donde se han unificado una serie de criterios muy particulares, en donde lo que se está buscando, repito, es una armonización, tanto en la federación como en las entidades federativas, pero la federación ya está trabajando sobre ese rubro, lo puede hacer sin ningún problema, repito, gente muy capaz en esa área y que, bueno, pues solamente en ocasiones requieren de los apoyos necesarios y de las decisiones políticas para los efectos de que puedan operar.